A todos. Eh, Hoy vamos a tener a una de las personas que nos va a acompañar en el Congreso de FAI Conecta. Como bien comentaba José María, cada vez que organizamos un congreso, yo creo que este es el tercero que ayudo de una forma, digamos, principal a realizar de los FAI Conecta. Es posible que sea el último en unos cuantos años porque supone mucho desgaste y quizás hay que dar paso a otras personas. Pero cada vez que hacemos un congreso, lo que queremos son tres cosas. O yo lo que creo que tenemos que tener en un congreso son tres cosas. Primero son ponentes de nivel que nos aporten, que nos ayuden, tanto en lo personal como en lo profesional. En segundo lugar, que sean personas que no hayan sido excesivamente vistas. Y os lo digo porque a los congresos van personas que van a muchos congresos y personas que van por primera vez. Entonces, si traemos a personas novedosas, a personas nuevas, les servirán para todos, porque si no corremos el peligro de que si siempre se repiten los mismos a los que van a muchos congresos, pues bueno, pues ya les suenan un poquito aburridos. En este caso vamos a hablar con Francesc Miralles. Francesc Miralles es autor español del libro Ikigai. Ikigai es una filosofía japonesa que nos permite encontrar el sentido de la vida o el sentido de nuestro trabajo, la pasión, la motivación. Y, y es autor que ha sido número uno en ventas en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Ha vendido más de 1 millón de libros y se ha traducido a más de 67 idiomas. Su libro está en todo el mundo y ha habido personas de reconocida solvencia como Oprah Winfrey que lo puso el libro como libro de la semana en su portal, como Mary Kondo, que lo ha recomendado, o como Chris Evans, que es un conductor de la BBC en Gran Bretaña, que tiene 8 millones de oyentes o de televidentes, todos los programas, que también lo ha recomendado. En este sentido, vamos a intentar desgranar, a conocer un poquito más a Francesc Miralles y a intentar desgranar qué es lo que nos va a contar en Granada. Bueno, bienvenido, Francesc. Un placer muy grande estar con vosotros de manera anticipada, con todos y todas, y luego ya en persona nos veremos en la Bella Granada en ese congreso para seguir hablando y profundizando en el tema del propósito vital. Estupendo. Lo primero que me gustaría que habláramos, porque es lo que a mí más me llamó la atención cuando antes en privado hemos estado hablando un poquito y le he confesado que no he conseguido terminar su libro por un tema personal, pero que he leído, pues yo diría que el 80%. Y que hay que una cosa que me llamó la atención y es que la filosofía Ikigai sirve tanto para la vida personal como para la vida profesional. En este sentido, siempre hemos procurado que nuestros congresos sean un punto de inspiración para ambos caminos, porque creo que solo podemos ser felices en conjunto si somos felices en los dos ámbitos más importantes de nuestra vida, la vida personal y la vida profesional. Entonces, este método sirve para ambos caminos o para ambos sectores de nuestra vida, ¿no es así? Miralles. Desde luego, Cristino, en el ámbito personal, digamos que sería como una autoindagación de ver qué es lo que te gusta hacer en la vida, qué es lo que se te da bien hacer, ver si eso lo puedes convertir en tu profesión, algo por lo que pueden pagarte y ver si eso ayuda al mundo. Pero eso es totalmente aplicable a un proyecto empresarial, a nuestra carrera profesional. Las personas que tienen un propósito en lo que hacen son mucho más amables, son mucho más empáticas, son mucho más comerciales. Yo recuerdo el primer piso que yo alquilé en Barcelona, cuando empezaba a trabajar, que vino a enseñármelo un vendedor senior de 63, 64 años, que empezó a abrir ventanas y me explicó lo feliz que yo sería allí, y me quedé en ese piso y realmente fui muy feliz durante 15 años. Entonces, esta persona tenía la ilusión como si fuera él quien fuera a ir ahí. Y yo creo que la clave de las relaciones humanas es siempre poner al otro en primer lugar, entender sus necesidades, y una empresa, una persona con propósito, se está interrogando siempre qué necesita el otro.
Y eso es lo que te hace feliz, lo que te hace sentir útil, como hablaremos luego con los centenarios, y lo que le da un sentido a tu vida. Estoy completamente de acuerdo. Además, yo que me dedico a dar cursos de formación a nivel inmobiliario, es la formación que yo he recibido, es la formación que doy, sobre todo es el estilo de vida y los valores que quiero compartir, que es poner los intereses del cliente por encima de los nuestros propios para así conseguir lo que es más importante, que es que nos recomienden. Es muy fácil hacerlo. Anoche yo estaba hablando con José María Alfaro y me decía, bueno, pues de una pequeña apuesta que me he hecho con unos amigos y le decía, digo, es que no, es que tengo que conseguirlo porque después solo se puede hablar de lo duro o no duro que cuestan las cosas o de lo que te cuesta conseguir una cosa desde la propia experiencia, no desde lo que te cuentan o no te cuentan. Francesc, cuéntanos un poquito, está en tu libro y yo animo a todo el mundo a que lo compre y que lo lea, porque igual que me pasó con El Mundo Amarillo de, de Albert Espinosa, que es un libro que releo a menudo y que suele ir conmigo en la maleta, porque suelo leer extractos en los múltiples viajes que hago, pues creo que me va a pasar lo mismo con tu libro, porque hay algunos pasajes que me gustan mucho, que creo que son una, digamos, una brújula en la vida. Y me gustaría que nos contaras cómo surge Ikigai, que surge de un viaje y qué descubristeis en ese viaje. Sí. Ikigai surge producto de una amistad entre dos españoles, un ingeniero muy brillante de Valencia que se llama Héctor García, que había trabajado ya en el CERN, en el acelerador de partículas en Ginebra. Había estado en muchos lugares y se había establecido en Japón, donde se casó con una mujer de Okinawa, y de ahí la conexión. Y que él tenía un libro que utilizan muchos viajeros, que se llama Un Geek en Japón. Geek es el friki de la tecnología. Y él es eso, ¿no? Él, por ejemplo, es uno de los programadores de inteligencia artificial, uno de los miles, ¿no? Y yo llegué a Japón en mi segundo o tercer viaje, nos presentó un amigo común. Yo había escrito ya novelas sobre el Japón, muchos reportajes, trabajaba para el país y estando juntos dijimos, vamos a viajar a un lugar que no hayamos estado ni tú ni yo. Y él me dijo, mi suegro me dice que en el norte de Okinawa hay un pueblo que se llama Ogimi, que tiene 2.700 habitantes y que ha salido en el libro Guinness de los Récords, porque es el lugar del mundo donde más se vive, es decir, con más centenarios cada 1.000 habitantes. Mi suegro dice, vosotros que escribís, id ahí y preguntarles cómo lo hacen para vivir tanto y tan bien, porque no es una cosa cuantitativa. Nadie quiere llegar a los 100 años de una manera amargada, ¿no? Sino que estas personas están en activo, siguen trabajando hasta el último momento. Entonces fuimos allí a explorar todo esto y vimos que habían muchos factores, pero que un factor muy importante era lo que en japonés se llama ikigai, que es iki es vida, gai es merecer la pena. Por lo tanto, ikigai sería una vida que merece la pena, pero se traduce también como propósito de vida. Entonces, estas personas no solo son muy activas, no solo tienen una vida saludable y se relacionan con muchas personas, sino que tienen algo que cada día hace que se levanten de la cama con el deseo de vivir un día más. Y así un día tras otro, pues puedes llegar hasta los 108, que es el más mayor que encontramos la última vez cuando volvimos con National Geographic, que era un hombre exactamente eso, de 108 años. Lo encontramos regando el jardín, nos entregó fruta, nos contó chistes, nos explicó un montón de cosas y entraba y salía de la casa con una agilidad sorprendente. Lo único que pasaba que era un poco duro de oída y había que gritarle. Pero aparte de eso, yo pensé, ¿dónde hay que firmar? Entonces, escribimos Ikigai para saber las claves de estos maestros de la larga vida. No es cuestión de ser longevos, sino es cuestión de ser felices siendo longevos o de aprovechar esa vida que se nos da, ¿no? La vida es un regalo y hay que aprovecharla siempre, aunque sea con muchos años. Me parece una idea muy bonita que yo quiero poner en valor porque cada vez que algunas veces hago cursos o hago mentorías, siempre digo lo mismo, que no es cuestión de ser agentes inmobiliarios magníficos, es cuestión de ser agentes inmobiliarios magníficos y felices, que es de lo que se Exacto. trata.
Además, se sabe perfectamente que la felicidad es contagiosa. O sea, cuando tú estás en presencia de alguien que está enfadado, que está serio, tu estado de ánimo muta hacia ese mismo estado. O sea, somos muy empáticos los seres humanos. Aunque creamos que hay gente que es horrible y hay gente que es totalmente fría, en realidad nos afectan mucho las emociones de los demás. Por lo tanto, cuando vamos a comprar una casa, vamos a alquilar un piso, cualquier cosa que hagamos, la otra persona no está allí a gusto, difícilmente nos va a convencer de nada porque yo me tengo que enamorar de una propiedad para que se enamore el cliente. Entonces, al final, la comunicación emocional puede ser más importante incluso que la verbal. En cualquier momento, efectivamente, este tipo de luz que transmitimos las personas en un momento dado, es verdad que se transmite. Yo hace poco tenía una experiencia, he hecho un viaje con mi sobrino pequeño, he hecho un viaje de una semana a Italia y le decía, viajamos en transporte público y le decía, Sergio, cariño, levántate, digo que esa persona es mayor y estará cansada y cédele tu asiento. O ayuda a la señora de la maleta en el tren. Eso, y me decía, tío, es verdad, es que hacer estas cosas te hace sentir bien, te hace sentir muy bien. Digo, pues efectivamente, te hace sentir muy bien, ayudas a los demás y además es una forma que de alguna forma te genera, pues eso, esa felicidad dentro de ti. Pero no solo vamos a aprender esto en la ponencia que nos vas a dar en Granada. La ponencia es Ikigai para empresas y aparte de que nos ayude un poquito a nivel personal, también nos vas a dar más cosas, las 10 claves del Ikigai para trabajar con sentido y motivación. Cuéntame qué es esto. Sí, vamos a ver las claves de cómo se aplica el propósito vital a la empresa. Vamos a trabajar en los 4 círculos, el Ikigai, que ese es un esquema incluso previo a nuestro libro. Nuestro libro es el primero sobre el Ikigai, pero los 4 círculos que son lo que amas, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que pueden pagarte, lo que el mundo necesita, se usaban previamente como una herramienta para medir el Ikigai de una empresa. Entonces, esto está en contacto con una teoría que quizás habéis visto algunos que estáis aquí de Simon Sinek, que es un teórico, que él habla del Golden Circle, el círculo dorado. Y él dice que hay 3 tipos de empresa y 3 tipos de profesional. En el escalón más bajo está la gente que puede explicarte qué hace. O sea, se centra en el qué. Imagina que yo te digo, yo construyo pisos, yo vendo pisos, te explico el qué. Un nivel por encima está la gente que te puede explicar cómo lo hace. Entonces yo te puedo decir, yo trabajo muy bien, tengo este personal, tenemos este sistema de calidad, tenemos estas revisiones, etcétera. Pero en el nivel superior está la gente que sabe por qué lo hace. Entonces, por ejemplo, empresas míticas como Apple, al menos en la época de Steve Jobs, el por qué lo era todo y todo el mundo sabía por qué estaban ahí, porque querían dar a la sociedad algo distinto. Entonces, cuando una persona tiene el porqué, cuando un profesional tiene un porqué, cuando una organización tiene un porqué, van todos a la una y es mucho más fácil tener una misión, identificarse y transmitir ese mensaje a los clientes. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Creo que has aludido a Simon Sinek, que efectivamente para mí es una de las Biblias que siempre tienes que tener en cualquier librería, que es la clave es el porqué. Sí. Uno de sus mejores libros y yo para mí el mejor libro porque te da las claves de todo lo demás. Muy bien, además vamos a descubrir en esta ponencia 3 maneras de descubrir el potencial y el talento personal. A mí esto me importa mucho por una razón, porque yo que viajo bastante, voy descubriendo en cada rincón talento desconocido. De hecho, en el Congreso vamos a tener a varias personas, a varios inmobiliarios que no son conocidos en los grandes circuitos, son grandes desconocidos. De hecho, hay algunos que llevan un año en el mercado solamente, pero que tienen muchísimas cosas que aportar, tienen un talento personal extraordinario. Y estoy convencido que hay muchas personas que llevan mucho tiempo, no solo nuevos que llegan, que tienen ese talento personal, pero que no son conscientes de que lo tienen. Entonces, sí que me gustaría que nos dijeras cómo les vas a ayudar a ser conscientes de eso que tienen y cómo explotarlo. Sí, este es el segundo círculo de los que hemos hablado antes. Un gran problema que tiene la gente, y en especial en España, yo creo que estamos en un país con cierto complejo de inferioridad todavía, muy diferente a cómo se comportan los profesionales en Estados Unidos, que quizás por su propia tradición
están más empoderados. Y yo he conocido mucha gente talentosa que tienen el síndrome del impostor, que piensan que no son tan buenos como les dicen que son, ¿no? Y que nos cuesta convencernos de que tenemos un talento. Entonces, aquí en la ponencia que tendremos en Granada, vamos a hablar de la teoría del elemento de Ken Robinson, que falleció ahora durante la pandemia, que él dice: el agua es el elemento del pez, pero cada persona tiene su elemento. Entonces, hay personas que van a dar lo mejor de sí mismas en una oficina, otras que en cambio van a brillar más en la calle, otra que es más analítica va a hacerlo de otra manera. Entonces, el paso número uno para dar al mundo el propio talento sería conocerse a uno mismo y decir, bueno, de todas las cosas que yo puedo hacer, ¿dónde puedo aportar más? ¿Dónde puedo brillar más? Soy una persona que quizás tiene que ir con este tipo de clientes o quizás lo mío es hacer este otro tipo de tarea. Entonces, primero sería analizar de todos los dones que nos ha dado la vida, cuál es el que podemos explotar más y cuál es nuestro elemento, dónde nos sentimos útiles, ¿no? A partir de ahí, hablaremos de cómo quitarnos los bloqueos, los auto-boicots, todo el tema del síndrome del impostor que está en todas partes y aprender a usar las expectativas de forma positiva. Hay mucha gente que fracasa en la vida teniendo muchísimo talento porque tienen lo que en psicología se llama profecía de autocumplimiento. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una visita y tú tienes una mentalidad negativa y te convences de que no vas a hacer esa venta, tú te lo vas repitiendo de manera inconsciente a veces. Entonces, en el momento clave vas a estar torpe, vas a estar inseguro, vas a estar apagado y la otra persona emocionalmente lo va a notar y no se va a producir. Entonces tú dirás, ¿veis cómo tenía razón que eso no se puede hacer? Entonces vamos a trabajar en la mentalidad, porque realmente los grandes vendedores, como los grandes seductores, tienen la expectativa en positivo, es decir, bueno, lo que yo voy a mostrar es fantástico y realmente si al final no se produce, pues pierde una oportunidad y el otro la cogerá. Entonces vamos a hablar de cuál es el mindset de cada uno y cómo tenemos expectativas ocultas a veces de las que no somos conscientes. Totalmente de acuerdo. Además, esto creo que pasa en nuestro trabajo, tanto en las personas que empiezan, que a lo mejor no se creen que o les falte las inseguridades, la falta muchas veces de formación, les hace sentir eso, pero también personas que llevan tiempo en el mercado y que por lo que sea atraviesan una mala racha. Nuestro trabajo es un trabajo que es para psicólogos muy buenos porque vivimos en una montaña rusa. Estamos en la parte más alta y en la parte más baja varias veces al día y varias veces a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que esto también va a ayudar bastante. Otra de las cosas que vamos a ver también en la conferencia que nos vas a dar en Granada es cómo convertir tu tarea en tu pasión, en tu motor vital. Esto sí que me parece importante. Sí, sí, porque es darle la vuelta a una creencia que hay a veces, que hay gente que dice, cuando encuentre el trabajo de mis sueños, entonces daré lo mejor de mí mismo porque estaré en el lugar adecuado, ¿no? Pero es que la vida no hay tanta elección, no, la vida no nos pone las cosas a la carta que podemos escoger. Entonces lo que se trata es de ser excelente en el lugar donde te ha puesto la vida. Y yo me acuerdo hablando con Alex Rovira, mi buen amigo y conferenciante, que dijimos, es que hasta un camarero es importante en el sentido que cuando sirve un café toma una decisión entre tres caminos: dejar al cliente igual que ha venido, tratarlo de manera neutra; dejarlo mejor, tratándolo bien, haciéndole reír, haciéndole sonreír, recordando su nombre; o tratarlo peor de lo que ha venido, pues siendo frío, siendo descortés, ¿no? Por lo tanto, quien no tenga pasión en los inicios, en las pequeñas tareas, tampoco la tendrá nunca en las grandes. Entonces, al final, se trata de entender que cualquier tarea, por pequeña que nos parezca, es una oportunidad de servir al otro. Y incluso, aunque tú sepas que esa persona que viene a ti ahora mismo no tiene quizás la capacidad económica para comprarte lo que tú le estás ofreciendo, le tratas bien igual, porque quizás esta persona de aquí 5 años sí la tiene y va a volver a nosotros porque hemos establecido un vínculo de confianza. Entonces, al final, yo creo que algo interesante aprender en el tipo de público que tendremos en este gran congreso es que la venta se hace al final. Primero se crea la relación humana, se crea la confianza, se crea la empatía. Entonces, la venta es como la consecuencia lógica de todo esto.
Estoy totalmente de acuerdo. Hilando con todo lo que has dicho, es lo que nosotros siempre buscamos, que es la recomendación. Antes os he comentado que me había hecho una pequeña apuesta y ayer hablando con José María Alfaro, todo viene por recomendación si te la sabes trabajar. Y si te la sabes trabajar en cualquier mercado puedes trabajar. Es que me han hecho una apuesta porque me decían, no, tú en tu mercado bien porque lo tienes todo hecho. Para ver cómo harías tú ahora en otro mercado. Me he hecho una apuesta para trabajar en otro mercado nuevo y ahí estamos, trabajando y haciendo para ganarla. Eh, Francesc, todas estas cosas que también hemos vivido, pues las personas que hemos tenido formaciones en distintos puntos del mundo, nos ha llegado de alguna forma todo esto. Simon Sinek, desde luego, siempre está presente en cualquier formación donde encontramos el sentido de nuestro trabajo, el por qué lo hacemos, el para quién lo hacemos. Eh, y después vamos a hablar también del Ikigai como disparador de la creatividad y de la eficacia. Y hay una cosa que me gustaría hablar. Nosotros vivimos en nuestro sector ha evolucionado mucho en los últimos años y hay algunas veces que nos volvemos locos con la creatividad. Hay algunas veces que confundimos creatividad con postureo máximo y con hacer el ridículo. Entonces, háblanos un poco de lo que es la creatividad y la eficacia, en qué nos puede ayudar el Ikigai a descubrir la verdadera creatividad que hay en nosotros. Claro, la creatividad es poderosa siempre que sea útil. Cuando la creatividad se aparta mucho del objetivo, se convierte quizás en arte contemporáneo, pero ya no nos sirve para el objetivo que tenemos. Entonces, yo diría que creatividad, que va muy ligada al propósito, es la capacidad que tiene una persona de explicar lo mismo de manera que suene diferente. Entonces, esto lo vemos en los grandes profesores que hemos tenido y profesoras. Todos cuando hemos ido al instituto, a la escuela, había quien leía de un papel más o menos lo mismo y había quien lo explicaba desde la pasión y buscando ejemplos novedosos para que nosotros pudiéramos despertarnos y sonreír y conectar con lo que nos estaban contando. En ese sentido, Stephen King tiene un libro que se llama Mientras escribo, donde explica sus secretos de su éxito, y él dice, nunca uses una comparación que hayan usado otros. Por ejemplo, su frente era blanca como la nieve o tenía rojo como un tomate. Dice, no, tú invéntatelo. Entonces él dice, haz una comparación como, por ejemplo, tenía más trabajo que un cojo en un concurso de patadas en el culo. Digo, bueno, esto es un poco extremo, pero sí que es verdad que la creatividad en la palabra, hacer reír, hacer sonreír al otro, buscar símiles diferentes, es lo que nos hará que el mensaje llegue de una manera fresca. Porque el problema que hay es que nos movemos en un mundo de muchos lugares comunes y con la inteligencia artificial aún será más así. Porque el chatbot GPT trabaja a partir de probabilidad y te sirve siempre lo que más ha salido. Entonces, yo diría que la persona creativa que está dedicada a la venta, primero, ha de ser un buen psicólogo, como tú dices, entender quién hay delante, porque no es lo mismo hablar con una persona seria, con una persona joven, con una persona quizás más del ámbito creativo, más disruptiva, y entender la creatividad, ponerla al servicio del lenguaje que necesita esa persona para poder llegar a ella, porque no un mismo mensaje no sirve para todo el mundo. Y la empatía es comprender pues quién necesita más palabras, menos, con quién podemos ser más informales, con quién necesitamos quizás mostrar confianza. Y yo diría que es nuestra capacidad de adaptación al medio, básicamente. Y la capacidad de hacer llegar la comunicación, lo que queremos hacer llegar y que nos entiendan. Exacto, teniendo muy en cuenta quién hay delante, porque el mensaje hay que vestirlo de una manera diferente. Si se trata de un publicista joven que en su tiempo libre pues toca la guitarra eléctrica, que si es alguien de una mentalidad más conservadora. Hay que entenderlo y encapsular lo que vamos a decir de manera que la persona lo pueda digerir. Todo esto nos va a ayudar mucho y va a ayudar mucho a los asistentes, estoy convencido, a aplicar estas pequeñas perlas en sus respectivos trabajos, en sus respectivos negocios. En la conferencia que nos vas a dar va a intervenir online también Alex Rovira. Alex Rovira, bueno, yo sé que sois muy amigos y desde luego para mí es una persona a la que llevo siguiendo mucho tiempo. Yo soy de los locos que se compró en su día 100 libros del libro de la buena suerte para irlo regalando a sus amigos.
y todavía siempre se lo regalo a todas las personas que forman parte de mi equipo, a las personas que empiezan a trabajar conmigo. El primer regalo que reciben es el libro de Alex Rovira, el libro de la buena suerte, porque creo que es un libro que se lee rápido, es un libro del que se extrae una moraleja muy importante, y es que la suerte nos la hacemos nosotros mismos. Y además vais a responder a todas las preguntas que os hagan los asistentes. Tenemos un tiempo de preguntas, porque me parece importante no solo hacer un congreso donde traigamos a las personas que consideremos que más van a aportar a los asistentes, sino que los asistentes formen parte del congreso. Entonces tengo que decir que en el próximo congreso FAI Conecta, todos los asistentes van a poder preguntar a todos los ponentes, van a poder preguntar en todas las mesas redondas. Es un congreso que está abierto al público. Creo que eso enriquece a los ponentes y, por supuesto, enriquece mucho a los asistentes, que no se quedan con la duda de nada. Con lo cual, sí que os voy a agradecer especialmente que contestéis con todo el cariño del mundo, que no me cabe la menor Sí. duda que lo haréis tanto Alex como yo. Nosotros pediremos al público que no sean tímidos, que pregunten todo lo que les haya surgido a lo largo de las explicaciones para que realmente sea una tertulia a gran escala entre todos nosotros para ayudarnos. Seguro que va a ser así. Yo estoy muy contento de teneros, estoy muy contento porque, que yo sepa, no has asistido a ningún otro congreso inmobiliario. No, Creo es el que primero. es el Porque la primero mayoría y de conferencias las doy en el extranjero. Ahora a la India voy casi cada mes y es va a ser la primera vez que me encuentro. Yo creo que es una profesión con un enorme reto, ¿no? Porque, a ver, es más fácil vender un libro que vender un apartamento. Lógicamente es una cosa que tiene una influencia en 10 o 15 o 20 años de la vida de la persona. Por lo tanto, es una acción muy relevante y va a ser un placer estar por primera vez con vosotros en este sector. va a ser un placer recibirte también. Antes comentábamos que en la India es el libro más vendido en el año 2020 y en el año 2021, o en el 21 y en el Sí. 22. Sí, sí, durante 2 años ha sido número uno de todos los libros, incluyendo novelas, lo cual quiere decir más de 1 millón de libros. Y tiene su explicación, porque en la India, que hay gente que tiene una visión quizás distorsionada de la época de Teresa de Calcuta, es una enorme potencia tecnológica ahora mismo, tiene un crecimiento del 8% anual desde hace muchísimo tiempo, y de hecho los CEOs de las grandes empresas del Silicon Valley, como Microsoft, son indios, están destinados a dominar el mundo. Y hay mucha gente joven que están empezando startups y que están repensando cómo puede ser el mundo. Y por lo tanto, yo creo que Ikigai y el concepto que vamos a tratar en el Congreso del propósito vital está muy bien para repensar la propia profesión y decir, bueno, hasta ahora se ha hecho esto siempre así, pero ¿de qué otra manera lo podemos hacer de forma que el propósito que yo tengo en esta visión pueda llegar a todo el mundo? Entonces, yo creo que es una buena herramienta para la creatividad y la reinvención, aunque sigamos en un mismo sector. Sabemos que nuestro sector es evolución, yo estoy seguro que va a ayudar muchísimo, pero hay cosas que no terminan de sorprenderme mucho. Yo siempre, a ver, es una filosofía quizás tonta de mi vida, pero yo creo mucho en las señales. Entonces, fíjate, me estás comentando cosas de la India, que es mi próximo viaje, al que iré justo después, una semana después del Congreso. Haré un viaje por allí y todo el mundo me está diciendo, es tu primer viaje y vas a venir mal porque se ve No, mucha pobreza, porque se ve no sé qué. Yo estoy convencido que me va a seducir, no, y hay muchísima, con esa vas a ver imagen mucho avance. Sí que a ver, es un país de 1.300 millones de habitantes, el más poblado del mundo, pero la gente más rica está ahí también y la mejor tecnología la tienen ellos. O sea, vas a ver dos mundos en uno y te va a inspirar, sin duda. estoy seguro de que será así. Cómo nos vas a inspirar tú el próximo día 20 de octubre, tanto tú como Alex, que estará online con nosotros. Nos inspirarás y nos ayudarás a entender mucho más la vida a nivel personal y a nivel profesional, y sobre todo nos darás las claves para ser más felices en ambos sectores. Quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Quiero agradecerte que hayamos podido hacer llegar un poquito de lo que vamos a ver el próximo 20 de octubre en Granada, y ya ansioso porque nos veamos personalmente. Muchas gracias, Francesc. Un placer enorme. Muchas gracias. Os espero el día 20 para una gran sesión en el Congreso. Un abrazo.
Muchas gracias, Francesc, muchas gracias, Cristino, gracias a todos por el ratito que habéis dedicado. Y bueno, pues poco más que añadir, deciros que distribuiremos esta grabación que ha sido, yo creo, fantástica, con unas ideas y una, digamos, ah, puesta a punto ya, una preparación para lo que vamos a recibir el día 20 fenomenal. Pues gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Un placer muy grande. Igualmente.